Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del segundo trimestre de este año. Esta lección es una lección de esa que nos ayuda a entender la importancia de toda la Escritura. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. De tal manera que esta semana vamos a estudiar un tema bien importante para entender cómo sostenernos, vivir los principios bíblicos y sobre todas las cosas, cómo aprender a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. El título de la lección de esta semana es Comienza el ministerio. ¿Qué ministerio comienza? Bueno, es claro, aquí nos presenta el inicio, después de haber estudiado la lección número 1, hijo de David. Ahora vemos que el hijo de David comienza su ministerio, y esta semana es una lección realmente que nos va a hacer escudriñar un poco la Escritura para saber la importancia que ella tiene, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y vamos a abordar 5 temas bien interesantes, como por ejemplo, vamos a estudiar qué nos enseña Juan el Bautista con relación a la verdad presente. ¿Qué tiene que ver la verdad presente con Juan el Bautista? Esto usted va a estar estudiando esta semana. También usted va a descubrir cuáles fueron los contrastes del carácter que se demostró allá en el desierto entre la batalla de Jesucristo y el enemigo de Dios. Aquí usted va a ver cuál es el contraste de estos dos caracteres, porque uno es el príncipe de la vida y por qué el otro es el príncipe de la muerte. Vamos a verlo de manera bien clara. También vamos a aprender por qué Jesús tenía que pasar por las tentaciones. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús tenía que pasar, enfrentar estas tentaciones? Usted va a conocer esta semana este tema, de qué se trata. Seguidamente vamos a aprender dónde nos dice que la tierra de Zabulón y Neftalí fue la tierra por donde Jesús pasó y comenzó su ministerio. Esto vamos a estudiarlo esta semana. Y para finalizar, vamos a disfrutar de un tema muy apasionante, muchas veces poco comprendido de todos los que decimos ser seguidores de Jesús. Y el tema es: ¿quiénes son o fueron llamados a ser pescadores? Por lo tanto, abróchese el cinturón porque arrancamos con el estudio de toda la lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, el verso número 19. Pero antes de comenzar el estudio o repaso de toda la lección, quiero pedirte que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Dios y Salvador, venimos ante tu presencia. Y venimos, Padre, tal como somos, imperfectos, necesitados de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, pidiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado nos limpie y purifique para poder comprender el mensaje de tu palabra. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas, que nos des la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, San Mateo capítulo 4, versículo 19. La Biblia dice así: y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Este es un llamado de Jesucristo
para el ministerio a aquellos hombres que decían ser sus seguidores. Esto es a saber, a los discípulos y toda la multitud que iba tras él. Él les hizo la invitación: venid, seguidme y voy a hacerlos pescadores de hombres. Esto nos lleva a lo que es la lección número 2, cuyo título es Comienza el ministerio de Jesús. Si usted quiere hacer algo en la vida, cualquier cosa que sea, hágalo usted. Pero si quiere hacer algo grande, grande en magnificencia, tiene que formar un equipo, un grupo de personas que le ayuden a hacer lo que usted desea hacer, que contribuyan a alcanzar esa meta que usted desea. Y esto es lo que hizo Jesucristo al llamar a los discípulos. Aquí presenta lo que es la tragedia de lo que es la existencia del ser humano. El ser humano existe, pero no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene, como quien dice, una meta clara a alcanzar en esta vida. Mientras tanto vive, porque algunos viven y otros existen. Los que viven son los que tienen propósitos, metas claras y precisas, y los que existen son los que no saben ni a dónde van ni de dónde vienen. Y esto es muy importante. Dice aquí, una de las grandes luchas de la humanidad ha sido descubrir cuál es el significado y el propósito de la vida. Cómo saber vivirla. Después de todo, no venimos al mundo con un manual de instrucciones debajo del brazo. O sea, tú sirves para esto y para esto. La verdad es que usted va a hacer de la vida lo que usted desea, lo que usted decida. Si decide no hacer nada, usted ya decidió. Si decide hacer algo, usted va a hacer algo que usted decide hacer. Y esta fue la experiencia de un muchacho, un joven de 17 años, de acuerdo al relato de la lección. Dice él, no entendía el significado de la vida. Él creía que todos los demás tenían sentido de la vida, pero que ellos se sentían alegres cuando él no estaba. Ahora, este pobre muchacho es un muchacho con recursos financieros, pero adicto a las drogas. Esto es una tragedia. Dice él, pensé que todos los demás lo sabían. O sea, que él pensaba que los demás estaban alegres y tenían sentido de la vida, pero él se sentía frustrado. Ahora dice aquí, pensé que todos entendían por qué estamos aquí y que todos estaban secretamente felices sin mí. Oiga bien, cómo se despreciaba a sí mismo. Un escritor alemán y filósofo de ciencia, Paul Feyerabend, dijo, así pasa día tras día, un día tras otro. No resulta claro por qué hay que vivir. Oiga eso, no tiene sentido la vida para mucha gente. Ahora, la Biblia nos presenta la vida de Jesucristo. Los evangelios nos presentan lo que es la historia de Jesucristo. ¿Y saben qué? Nos muestra a Jesucristo que es un ser preexistente, o sea que ya estaba antes de que nosotros lo conociéramos, que nació aquí en esta tierra. Su nacimiento, su vida, su muerte, nos muestra que él vino a cumplir una misión, tenía un propósito, tenía un porqué de venir a esta tierra. Vino del cielo a esta tierra, murió, resucitó para cumplir su misión, se levantó de la muerte y hoy intercede allá en el reino de los cielos. Intercede por mí y por ti. Nos encontramos la respuesta aquí en la vida de Cristo. Las preguntas más apremiantes de su vida pueden estar aquí. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? En esta vida todos estamos para servir. Servimos de algo. Si no servimos de nada, entonces ¿para qué servimos? Alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En esta semana vamos a ver la vida, obra de Jesucristo sobre esta tierra. Una vida que da significado a nuestra vida. Por lo tanto, veamos qué nos enseña la lección en el día domingo con el tema que es Juan el Bautista y la verdad presente. ¿Qué tiene que ver la verdad presente con Juan el Bautista? Estudiemos en este día. Al estudiar la sección del día domingo, usted se va a encontrar con lo que es la verdad presente en lo que fue el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué significa esto de Juan el Bautista y la verdad presente? Bueno, la verdad presente es un llamado de Dios desesperado para que las personas abandonen el pecado y se vuelvan a Dios. Ha sido y será el mensaje hasta el fin de los tiempos.
Este día la lección nos lleva al libro de San Mateo, al capítulo 3, el versículo 2 y 3. Y dice así, vamos a leer el versículo 1 también. Esto dice el testimonio bíblico. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es lo que era el mensaje de Juan el Bautista. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este era el mensaje de Juan el Bautista, un mensaje directo. Él era el que aparejaría el camino del Señor. Ahora, el mensaje de la verdad presente es un mensaje, un llamado al arrepentimiento. Este es, dice, un resumen de lo que Dios estuvo diciendo a la humanidad desde la caída. Arrepentíos, aceptad mi perdón, apartaos de vuestros pecados y encontraréis la redención y descanso para vuestras almas. ¿Cuál es entonces el mensaje de la verdad presente? Un mensaje, un llamado al arrepentimiento, de llevar a las personas a ver sus pecados y a reconocer. Ahora, mira lo que pasaba con los fariseos y con los saduceos en los tiempos de Juan. Más adelante nos encontramos el versículo 7 al 12, dice, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, esto decía Juan, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento. Juan hace aquí lo que se hace en todo el Nuevo Testamento. Cita el Antiguo Testamento, habla de las profecías, señala el Antiguo Testamento para ayudar a validar y explicar o incluso demostrar lo que estaba sucediendo. Él se refirió al profeta Isaías, que el profeta Isaías hablaba de él para documentar, por así decirlo, lo que estaba sucediendo proféticamente. Dice aquí, al ver que muchos se iban, Juan le decía, arrepentíos. Versículo 9 dice, no empecéis a decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Era un mensaje bien serio, bien fuerte el mensaje de Juan el Bautista. Dice, nota cuán central es Jesús en todo lo que Juan predicaba. Él señalaba al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Jesús es quien era y quien haría esta obra de sanar, liberar, redimir a todos aquellos que estaban en el pecado. De tal manera que Juan dice también dejó en claro que había una evaluación final, una división final entre el trigo y la cizaña. O sea que Juan aquí está hablando de un juicio y esta es la verdad presente también. Un llamado al arrepentimiento porque va a haber un juicio. Y este es el mensaje de Juan el Bautista en la verdad presente. Esta es una prueba adicional de cuán inseparables son el evangelio y el juicio. Estoy leyendo literalmente la lección. Aquí también hay un ejemplo de la manera en que en la Biblia la primera y la segunda venida de Jesús son consideradas un solo evento. O sea, desde la primera venida hasta la segunda venida de Jesús es un evento. Cuando Cristo vino para hacer juicio a su pueblo. Comenzó por la casa de Dios. Recuerdan lo que pasó con Jerusalén en el año 70. Cayó juicio allí. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje serio. Es la verdad presente. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué será lo que tú o yo tenemos que arrepentirnos? Hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Esto es serio. El pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Es cierto, los drogadictos, las prostitutas, son pecadores. Pero tú también eres pecador, yo también soy pecador. Hemos de aprender a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Estudiemos la lección en el día lunes y aprendamos qué nos enseña en este día la lección para entender cuáles fueron los contrastes del carácter entre Cristo y Satanás. Veamos qué nos dice la lección del día lunes. Muy bien. Estudiando la lección en el día
lunes nos encontramos con lo que es el gran contraste en medio del gran conflicto. En este día la lección nos lleva al libro de San Mateo en el capítulo 4, versículo 1. La Biblia dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya sabemos las tentaciones que Jesucristo tuvo por medio del enemigo, que las piedras se convirtieran en pan, que se tirara porque los ángeles vendrían a protegerlo, y todas las mentiras que el diablo mentiroso trajo como patrañas para engañar al Hijo de Dios, ahora convertido en un ser humano. Aquí podemos ver lo que es el gran contraste. Imagínate solamente la escena desde la perspectiva del diablo mentiroso. Él miraba ahora a Cristo, un ser humano. Lo conoció allá en la gloria del cielo como el generalísimo de las huestes celestiales, pero ahora lo miraba como un ser humano. Aquí vemos desde la perspectiva del enemigo, él deseaba ser exaltado, él quería ser como Dios, él quería ser divino, pero él era un ser creado. Jesucristo, o Miguel, que significa Miguel, aquel que es igual a Dios. Aquí vemos el gran contraste entre que el querubín, de acuerdo al libro de Isaías 14:12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Él decía: voy a subir al monte de Dios y voy a ser como el Altísimo. Él no podría nunca ser como el Altísimo. Él quería ser ensalzado. Pero entonces hubo una guerra en el cielo, ustedes recuerdan, y él fue echado. Aquí muestra que él pensaba que el Hijo de Dios ahora estaba humillado, era un ser humano, y ahora él podría vencerlo, porque allá no lo pudo vencer. Ahora, él había tomado una forma humana, Jesucristo, a fin de salvar a la humanidad, para salvarte y para salvarme. Él se hizo humano, el mismo Jesús, contra quien había batallado en el cielo y quien lo había arrojado afuera, a él y a sus ángeles. Ahora era un ser humano. Ahora sería, según el diablo, se engañó a sí mismo, se creyó la mentira. El mismo diablo dijo: ahora sí lo voy a vencer porque está como un ser humano. Ahora, pero cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez, allá, ustedes saben, en la guerra, en el cielo, en el conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y el diablo era el líder, el caudillo de la rebelión. Ahora, pero ¿sabe qué? Hay un gran contraste aquí. ¿Por qué? Nos vamos al libro de Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5. Dice las palabras más poderosas que usted puede oír o saber de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí da la clave de la victoria, da la clave del poder, da la clave para obtener victoria sobre cualquier cosa. Porque hay poder en el santo y poderoso nombre de Jesús. Y escuchen lo que pasó, qué fue lo que pasó con Cristo. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. El sentir del enemigo era hacerse ensalzado, pero el sentir de Jesucristo fue diferente, fue lo contrario. Que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué forma tenía? Dios, forma de Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Él se hizo semejante a los hombres para cumplir la misión de buscar y de salvar. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Cómo fue Jesucristo? ¿Cómo se hizo? Obediente. Y siendo obediente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque Jesucristo aprendió la obediencia, dice el versículo 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por la obediencia, Cristo se humilló hasta lo sumo. El diablo quería ensalzarse, Jesucristo se humilló. El diablo quería vencerlo, pero ¿sabe qué? Jesucristo le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y le dijo: vete de mí, Satanás. Lo echó.
Igual que lo echó del cielo, lo echó también aquí en la tierra y lo tumbó, lo venció. Ahora podemos ver el conflicto, los ángeles viendo la batalla. Ellos no sabían cómo iba a terminar esa batalla. Hoy nosotros sabemos que es un vencedor, Cristo Jesús. El resultado final, ni los ángeles, ni todo el cielo entero lo sabían, ni lo sabrían hasta que Cristo venció. Aquí mismo, Él demostró el gran contraste entre ser ensalzado y ensalzarse. La lección es bien clara, la Biblia es bien clara. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Le dio gracia Dios a Cristo Jesús. Dice que el que se humilla será ¿qué? Ensalzado. Y aquel que se ensalza será humillado. De tal manera que aquí está el contraste entre tener un carácter cristiano y tener un carácter de pecado. Aquí lo dice claramente. Así debieron haber observado atentamente este conflicto en absorta fascinación. Satanás se exaltó a sí mismo. Jesús se humilló aún hasta la muerte. ¿Qué podemos aprender de esto? Oh, mis hermanos, hay una gran lección. Cristo, porque aprendió la obediencia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quieres tú tener ese poder? Bueno, sométete al Espíritu de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo nos sometemos a esa gracia, a ese poder, entonces Él nos da gracia y el poder para vencer aún hasta el diablo mentiroso. Estudiemos la lección en el día martes y veamos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es las tentaciones. Muy bien. Estudiando la lección del día martes, usted puede comprender de manera bien clara lo que son las tentaciones que Jesucristo enfrentó allá en el desierto. La pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que pasar por estas tentaciones? ¿Qué tiene que ver esta historia de las tentaciones de Jesús con la salvación? Son preguntas que debemos de hacernos. Además de esto, tenemos que entender y decirnos a nosotros mismos, ¿es necesario realmente resistir la tentación? ¿Debemos de resistir siempre la tentación? ¿O cómo debemos nosotros enfrentar las tentaciones? Esto es lo que nos está enseñando en este día la lección. Y el versículo, o mejor dicho, los textos bíblicos que nos ayudan a comprender lo que son las tentaciones se encuentran en el libro de San Mateo, en el capítulo 4, el versículo 1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Solo aquí tenemos mucha madeja para tejer. ¿Por qué el Espíritu debe llevar a Jesús al desierto para ser tentado? Oiga bien, es un pensamiento extraño, un poco raro. Además de eso, dice que es el Espíritu el que conduce a Jesús para ser tentado. Ahora, la pregunta es, ¿acaso no nos manda el Señor y la Biblia a orar para no ser tentados? ¿Por qué entonces el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado? Además de esto, nos podemos dar cuenta en el trayecto del estudio de estos versículos qué es lo que aconteció. Mire lo que dice. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado, estuvo en ayuno por 40 días. Y el versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Oiga bien, aquí pone en duda la naturaleza del origen divino de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, lo pone en duda. El diablo siempre viene con su mentira, sembrando la duda, sembrando cizaña, haciendo problema. Le dice, si eres el Hijo de Dios, mira, haz que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación. Le sigue diciendo, versículo 6, y le dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque lo llevó, dice que lo llevó a un pináculo, y le dijo, échate aquí abajo, porque escrito está, como Jesús le contestó, escrito está. Ahora el diablo mentiroso ocupa la escritura para pervertir las cosas. Y le dice el Señor, porque tus manos te sostendrán, mandará sus ángeles para que te sostengan, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces versículo 7 le dice, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Oiga, al mismo diablo le está diciendo, tú no vas a tentar al Señor tu Dios. Le está diciendo, yo soy Dios, le está diciendo.
aunque tienen la naturaleza humana. Versículo 9, y le dijo, versículo 8, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Oiga bien, él siempre ha querido la adoración, siempre ha querido ser ensalzado. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré. Entonces el versículo 10 le responde Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí hay algo interesante, ¿saben? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero ¿sabe qué? ¿Por qué tenía que acontecer todas estas cosas? Aquí dice que Jesucristo le respondió a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué Jesús fue tentado en el desierto? ¿Por qué tenía que pasar todo esto? Porque era necesario que se cumpliera toda justicia. Jesús tenía que ser tentado en todo, como tú y como yo. Jesús tenía que ser tentado como Adán y como Eva. Así se convenía que cumpliera toda justicia. Es decir, hacer lo que era necesario a fin de ser un ejemplo para la humanidad. Y su representante perfecto, Jesús, tenía que ser, además de ser tentado, también tenía que ser bautizado, aunque no tenía pecado. Entonces, ¿por qué tenía que pasar esto Jesús? Bueno, para darte testimonio a ti, para darme testimonio a mí, para ver que se puede vencer la tentación, que se puede resistir, o aún muchas veces se tiene que huir de la tentación, como en realidad lo enseña la Biblia. Dice aquí, Jesús tenía que pasar por lo mismo que pasó Adán. Necesitaba obtener la victoria sobre la tentación que todos nosotros, desde Adán en adelante, hemos alcanzado al hacer esto. Cristo había de resistir el fracaso de Adán. Jesús logró la victoria. Venció al enemigo allá en los cielos y lo echó. Venció al enemigo aún en el desierto, aunque vino con sus mentiras y sus tentaciones. Jesús logró la victoria y ahora esa victoria es tuya. Ahora esa victoria es mía. Esas tentaciones que vienen en el nombre de Jesús las podemos resistir. Leo literalmente, con esta victoria Jesús mostró que no tenemos excusa para el pecado, que no hay justificación para él y que cuando somos tentados necesitamos caer, no necesitamos caer, sino que podemos vencer por medio de la fe y la sumisión. Entonces, ¿podemos vencer nosotros las tentaciones? Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice, si tú has caído, dice la Biblia, mira dónde has caído. Número uno, tienes que ver dónde has caído para no volver a caer en esa misma tentación. Número dos, tienes que reconocer que has caído, que has fallado, que has pecado, igual que yo, igual tengo que reconocer. Número tres, tienes que confesar que te sientes derrotado y vencido por esa tentación. Pides perdón a Dios, pides su ayuda, te arrepientes y ahora el Señor te levanta. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Quiero aclarar una cosa. Una tentación realmente no es pecado. Que tú sientas aquí la tentación. Oiga bien, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Tú puedes ser tentado en todo. El asunto está en caer en pecado. De tal manera que si sientes la tentación, debes de hacer lo que la Biblia dice. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando Dios se acerca a ti, el diablo tiene que irse. Tenemos que resistir al diablo, acercarnos a Dios. Dios se acerca a nosotros y ahora entonces nosotros somos más que vencedores y podemos vencer toda tentación en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas veces tendremos que huir de nuestras propias pasiones y nuestras propias tentaciones. ¿Para qué? Para estar lejos del tentador. Y así las tentaciones podemos ver por qué Jesús tenía que pasar esto, porque esto tiene que ver con el plan de salvación. Jesús tenía que ser tentado como Adán, como Eva, como tú, y vencer, para que como Él soportó la prueba, tú y yo ahora con su ejemplo, al ver que Él nos dio ejemplo al bautizarse, a Él nos dio ejemplo al resistir la tentación, ahora nosotros buscamos a Dios, resistimos al diablo, Dios se acerca a nosotros y ahora somos más que vencedores. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de este tema cuyo
título es La tierra de Zabulón y Neftalí. Muy bien. En la sección en el día miércoles, la lección nos presenta lo que es la tierra de Zabulón y Neftalí. ¿Qué tiene que ver podemos decir, esta tierra de Zabulón y Neftalí con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que aconteció en esa región que es tan relevante en la Escritura? Bueno, aquí nos dice en Mateo, en el capítulo 4, del versículo 12 en adelante, algo interesante. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino, habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es interesante notar que este pueblo estaba en tinieblas. Es interesante notar que este pueblo estaba ciego y le resplandeció gran luz. Aquí podemos ver el ministerio de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Todo aquello que estaba en tiniebla, luz le resplandecía cuando Cristo llegaba hasta ese lugar. En Mateo 4, versículo 12, nos encontramos de lo que habla del encarcelamiento de Juan. Pero ¿saben qué? Parece aquí mostrarnos que en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús oye hablar acerca de Juan, sabe la obra que está haciendo Juan, sabe que Juan es encarcelado, pero Jesús no quería interferir en el ministerio de Juan. Entonces lo que hizo fue se retiró de allí para irse al otro lado, a Galilea de los gentiles. Esto es interesante porque Jesucristo busca un lugar, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, una ciudad marítima o una ciudad puerto, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y ustedes saben, estos dos, Zabulón y Neftalí, eran dos hijos de Jacob, eran de las dos tribus. Y estas dos tribus prácticamente se retiraron de la fe. Entre los 10 abandonaron la fe y se posicionaron en una región en el lado del norte, dice aquí. Dice aquí, entre las 10 que abandonaron su fe, la fe en Dios, y se volvieron hacia el mundo. Muchos de los profetas denunciaron la pecaminosidad y la mundanalidad de Neftalí y Zabulón. No solamente esto, sino que estas dos tribus fueron vencidas y dispersas por los asirios. Además de esto, a su vez, ellos trajeron a los gentiles a Israel. En otras palabras, ellos trajeron a los mundanos a Israel. Allí en Galilea llegó a ser una población mixta, un lugar oscuro y confuso. El profeta de Galilea, el más famoso, fue Jonás. Y dice lo que debe de decirnos algo acerca del nivel de compromiso que tenían con la fe. Ahora, en este lugar de problemas, en este lugar de oscuridad, en este lugar de los gentiles llamado la tierra de Zabulón y de Neftalí, es donde viene Cristo a solucionar los problemas. Algo interesante, dice aquí, dice la tierra oscura de Zabulón y Neftalí, a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. De tal manera que aquí podemos ver un ejemplo de la misión y el compromiso de Cristo para buscar y salvar lo que se había perdido. La tierra de Neftalí estaba en oscuridad, la tierra de Zabulón estaba en tiniebla y luz le resplandeció. Allí fue donde comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llamó a él el Galileo. Oiga bien, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Sí, nuestro Señor Jesucristo, de Galilea. Dice, la necesidad era tan grande donde la gente era considerada ruda, atrasada y tosca. En otras palabras, eran gente sin entendimiento, eran gente bruta, podríamos decir. Ahora, vemos aquí la disposición de Jesús de humillarse a sí mismo en favor de otros. Oiga bien, él estaba en una posición real, pero se humilló y se rebajó hasta esta gente que estaba mal y en oscuridad.
Vemos aquí la disposición de Jesús de humillarse a sí mismo en favor de otros. Además, es otro ejemplo de cuán central era el Antiguo Testamento en el ministerio de Jesús. En otras palabras, lo que dijo el profeta se cumple en Cristo. Lo del Antiguo Testamento se refuerza con el Nuevo Testamento. No hay separación entre el Antiguo y el Nuevo. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es de Dios, es inspirada por Dios. De tal manera que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, lo que estaba en tiniebla y en Zabulón y Neftalí. ¿Sabe qué? La Biblia dice que los borrachos y las prostitutas van ¿a dónde? Adelante de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos son los que creen al Evangelio. Nosotros tenemos que alcanzar por la gracia de Dios a esa gente que está en tinieblas. Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a quienes, a pecadores. Así es que si tú te sientes en una tierra de tinieblas y de oscuridad, a ti te está llamando Cristo. Puede ser que tú tengas tu propio Zabulón, puede ser que tú tengas tu propio Neftalí. Pues déjame decirte que lo vil, lo vano de este mundo, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y en ese lugar alcanzas tú un lugar especial para nuestro Señor. En ese lugar, allí estaba y alguna vez yo, perdido en tinieblas, pero Cristo me salvó cuando estaba en la tierra de Zabulón y Neftalí. Descubramos qué nos enseña la lección en el día jueves y aprendamos de la lección de este día, cuyo tema es el llamado de los pescadores. Muy bien, hemos llegado a la sección de la lección en el día jueves. Y al estudiar toda esta lección, usted ha visto cómo Dios nos ha dado bendición tras bendición. Y en este día de la lección se puede decir que es el foco central de lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Porque aquí nos encontramos con lo que es el llamado de los pescadores. El mensaje de Juan el Bautista era: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y al llegar a la tierra de Zabulón y de Neftalí, a Galilea de los gentiles, el mensaje que llevaba Jesucristo no era diferente. Escuche lo que dice los testimonios de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 4, en el versículo 17. La Biblia dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Oiga bien, ellos ya eran pescadores. Sin embargo, versículo 19 dice: y les dijo, o sea, Jesús les dijo a Simón y a Pedro, a Pedro y a Andrés, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús les dijo: síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí vemos 4 discípulos que Jesucristo llama. Jesucristo dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y él empieza a armar, por así decirlo, su equipo. El grupo que le ayudaría a empezar la obra grandiosa del Evangelio en esta tierra. Aquí vemos, además de un llamado a arrepentimiento, la condición de la humanidad que requería de arrepentirse, de reconocer su condición. Galilea de los gentiles, donde estaban todas, podemos decir, los mundanos de aquel entonces. Les decía: arrepentíos. Y aquí era un llamado al arrepentimiento. Allí en la tierra olvidada, en Galilea de los gentiles, 4 jóvenes que tenían 2 pequeñas empresas. Estos 2 pares de hermanos estaban inclinados hacia Dios. La Biblia registra en los testimonios bíblicos de que parte de estos pescadores eran seguidores de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan el Bautista les mostró otro hombre joven de la misma religión, y él lo mismo se los había señalado. Esta es la forma en que opera
en que operaba esa cultura. Los hombres se acercaban a algún rabí o a algún maestro, quien tomaba la decisión final acerca de quiénes eran sus discípulos. Y cuando el rabí te pedía que fueran su discípulo, era un momento de mucho entusiasmo. Aquí podemos ver entonces que estos 4 hermanos fueron llamados directamente a ser discípulos del maestro. Pero ellos ya andaban con él. Él ya enseñaba sus enseñanzas a Cristo. Aquí podemos ver, dice, estos hombres ya habían pasado un año con Jesús y aparentemente sobre la base del tiempo parcial. No era la primera vez que se encontraban, en otras palabras. Jesús eligió a pescadores sin letras porque no había sido educado en las tradiciones y las costumbres erróneas en su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles a ser enseñados, hombres a quien él podía educar para su obra. Dios llama a los hombres como son, como ellos están. Los llama y los prepara, los educa, los entrena. Dios llama a los hombres y los capacita, los habilita para la obra del evangelio. Dios llama y equipa para la misión. Él nos llama a desaprender las costumbres del mundo y nos llama a aprender nuevas enseñanzas para el reino de los cielos. Y así el llamado de los pescadores se cumple en la experiencia de Juan, en la experiencia de su hermano Zebedeo, en la experiencia de Pedro y de Andrés. Pero ¿sabes qué? Cristo sigue llamando a los hombres. Aquí dice que muchos hombres se encuentran en sus profesiones comunes, cumplen con sus trabajos, están inconscientes de que pueden hacer la obra del Señor, poseen facultades. Ellos piensan que allí están completos, pero Dios sigue llamando a hombres para la obra del ministerio de la salvación de las almas. Manda a todo aquel que oye su voz a que le siga y sea un pescador de hombres. Dice aquí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar esas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y le dio la ventaja de estar asociado con él para aprender a ser pescadores de hombres. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección comienza el ministerio, nos ha mostrado la importancia del Antiguo, del Nuevo Testamento y cómo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, y el Nuevo es como un documento que soporta el testimonio del Antiguo. De tal manera que no debemos discriminar al Antiguo Testamento, pues es parte de toda la Escritura que es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Un evangelista vino a una ciudad y dijo como publicidad o como propaganda: vengan a ver a un predicador que arranca una página de la Biblia. La gente se reunió y estando allí, lo que hizo el predicador fue arrancar la hoja que dividía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y él dijo: esta hoja nunca debió de estar aquí. Una y otra vez podemos darnos cuenta que esta anécdota es una verdad. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un solo libro. La Biblia es un solo libro. Una y otra vez los eventos del Nuevo Testamento se explican y justifican, ya sea por Jesús mismo o por los demás autores del Nuevo Testamento. Jesús señaló la Escritura. Juan el Bautista señaló la Escritura. Pablo, Pedro, todos los santos y sabios hombres de Dios citaron la Escritura del Antiguo Testamento. De hecho, Jesucristo, al enfrentar la tentación,
utilizó la escritura para defenderse. Y era la escritura del Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Él citaba los escritos del Antiguo Testamento. Ambos testamentos son las revelaciones escritas de Dios para la humanidad con el plan de salvación. ¿Cuántos? Ambos, toda la escritura. Nunca debemos cometer el error de relegar el Antiguo Testamento y considerarlo inferior al Nuevo Testamento. Nunca debemos de hacer eso. Ambos aprendemos las verdades finales acerca de Dios y del plan de salvación en ambos libros, que es uno solo, la Biblia es una sola. De tal manera que Jesús fue tentado por el enemigo, Jesús resistió la tentación, el vino se hizo carne y pecado, vivió entre nosotros y el enemigo quiso de esa manera destruirlo. Pero ¿saben qué? El mismo que lo venció en el cielo lo venció aquí, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. ¿Y saben qué? Ese es el medio de defensa para ti y para mí y para todo creyente. Nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas y todo aquello que se levante en contra de la verdad. De tal manera que nosotros tenemos que poner en práctica la Biblia. La Biblia hay que leerla para creerla. Hay que creerla para ser salvo. Y hay que practicarla para ser santo. Repito esto. La Biblia hay que leerla para creerla. Hay que creerla para ser salvo. Y hay que practicarla para ser santo. Por eso nosotros usamos la Biblia. Usaremos siempre la Biblia porque es la salvaguardia de nuestra fe. Hemos de aprender a ser humildes. A aprender de corazón la enseñanza de Cristo. Porque el enemigo quiso ensalzarse, quiso ser igual a Dios. Y Jesucristo nos enseñó que debemos de ser humildes. Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué función debe desempeñar la cruz en ayudarnos en esta área? Bueno, es claro, la salvación es por fe, la salvación es por amor, por gracia y por misericordia. La muerte de Cristo en la cruz, su sangre derramada en la cruz, es la que me da perdón, salvación y vida eterna por la fe en Él, en su sacrificio. Yo lo recibo, lo creo, lo acepto y me quedo con Él, porque Él es mi Salvador. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo estudiamos Juan el Bautista y la verdad presente. En el Antiguo Testamento se decía que alguien en el desierto aparejaría el camino del Señor. Y Juan el Bautista decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es para que se cumpla la escritura. Yo soy uno que habla en el desierto: aparejad el camino del Señor. La verdad presente representaba un juicio, representaba una confrontación, y es el mensaje de Dios desde siempre: arrepentíos, creer al Evangelio. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse, reconocer y devolverse del mal camino y volver a Dios para alcanzar el reino de los cielos por la fe. También estudiamos en el tema número 2 y descubrimos el contraste en el desierto. El enemigo de las almas, el diablo mentiroso, Satanás, el desobediente y rebelde, quiso ser igual a Dios, quiso estar en el lugar de Dios. Y por eso Miguel, aquel que es igual o como Dios, peleó con él, lo echó allá. Y cuando Cristo vino a esta tierra a nacer como un hombre humilde y sencillo, él creyó que lo iba a derrotar ahora. Y entonces comienza la tentación y Cristo se humilla. Cristo se humilla de tal manera, dice la Biblia, que se humilló siendo obediente y obediente hasta la muerte. El diablo se enorgulleció, Cristo se humilló, y todo aquel que se humilla será ensalzado. Dios resiste a los soberbios y da gloria a los humildes. Este es el contraste en el desierto. Él nos enseñó, Cristo, que hemos de ser mansos y humildes de corazón. Nada de arrogancia, de orgullo. Eso es del diablo. Por lo tanto, nosotros queremos ser hijos de Dios y no hijos del enemigo orgulloso, arrogante. En el tema número 3,
comprendimos lo que son las tentaciones y por qué. Cristo tenía que pasar estas tentaciones para darnos ejemplo. Cristo tuvo que ser bautizado para darnos ejemplo. Cristo tuvo que resistir y vencer la tentación para darnos ejemplo de que se puede vencer en el nombre poderoso de Jesucristo y por medio de la palabra de Dios. Resistir al diablo, acercarnos a Dios, resistir al diablo, Dios se acerca a nosotros y el diablo tiene que huir. Y hay veces que tú y yo tenemos que huir como José de la tentación para no ser atrapados por el enemigo. De tal manera que Cristo venció las tentaciones, y porque Él venció, tú eres más que vencedor. Al reino de los cielos solo van a entrar vencedores. Apocalipsis dice, al que venciere, le daré columna en mi santo nombre. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Al que venciere. Por lo tanto, hay que ser vencedor. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Hay que vencer la tentación. ¿Y qué descubrimos? En el tema número 4, la tierra de Zabulón y Neftalí. Comprendimos que Zabulón y Neftalí eran dos hijos de Israel o de Jacob, que siendo de las 12 tribus se apartaron, se descarriaron. Aún los asirios, podemos decir, los invadieron y los sometieron. Y ellos mismos arrastraron al pueblo de Zabulón y de Neftalí, donde ellos vivían. Se fueron allá al norte, a la tierra de Zabulón y Neftalí, donde ellos vivían. ¿Y saben qué? Ellos traían a los gentiles, a los mundanos, porque era un lugar, dice allí, era un lugar como de puerto, era una ciudad marítima. Y allí se apareció Jesús diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Allí comenzó su ministerio Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas, luz resplandeció. Aquellos que estaban en oscuridad, llegó la luz, que era Jesús, para dar salvación y vida eterna. Y dijimos que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y estos de la tribu de Zabulón y Neftalí, aunque estaban en tinieblas, luz les resplandeció. En el tema número 5 comprendimos algo hermoso, el llamado de los pescadores. Juan tenía sus discípulos, Jesús tenía sus discípulos, pero Juan les dijo a sus propios discípulos, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús, empezaron a seguirlo. Y como ustedes recordarán, Jesús llamó a 4 jóvenes que tenían 2 pequeñas empresas de pesca. Y estos fueron Pedro, Andrés, Juan y Jacob. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios llama y capacita a los hombres. Dios equipa a los hombres para el ministerio, para cumplir la misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Jesús sigue diciendo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay hombres en los campos profesionales, hombres como médicos, doctores, maestros, que no saben que pueden servir al Señor. Tienes que tocarlo una mano especialmente ungida por el poder del Espíritu Santo para que sus ojos sean abiertos a ser parte de los que han de salvar a aquellos que están en tinieblas. De tal manera que tienen que desaprender los rodimientos del mundo para aprender los caminos del Señor. Jesús eligió a hombres sencillos, humildes, para su reino. Y esta fue la lección número 2 de este trimestre. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es El Sermón del Monte. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su amigo y su hermano Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Pero no me puedo retirar antes sin tener palabras de oración. Pero antes de ello quiero decirte que aquí tengo todavía algunos videos y unos audios de esta lección. Todavía estás a tiempo a recibirlo si estás aquí en Estados Unidos. Esta es la lección del libro de Mateo por el pastor Roger Hernández, tanto en video como en audio. Aquí tengo 3 y a quienes soliciten estos últimos 3 les voy a regalar estos últimos 3 que tienen que ver con la profecía de Apocalipsis y el conflicto de los siglos. Recuerda,
Si te gustó esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Señor Dios y Padre nuestro, no tenemos palabras para agradecerte la manera maravillosa como al ver tu ministerio cumpliéndose proféticamente, cumpliéndose la palabra de Dios en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tú nos has mostrado y revelado grande y maravillosa luz. Te rogamos, Señor, que nos capacites para ser parte de aquellos que han de llamar a los pecadores para tu reino. Capacítanos, Señor, úngenos con tu Espíritu. Bendice a mis hermanos y hermanas que desean hacer la obra. Si hay profesionales, gente educada aquí en este canal, Señor, viendo esta lección, Señor, envíales tu Espíritu. Recibid el Espíritu Santo y séllalo, Señor, para salvación y muéstranos cómo ganar almas para el reino de los cielos y cumplir tu ministerio en esta tierra, Señor. Así como tienes un lugar en los cielos, para nosotros hay un lugar para nosotros en esta tierra para hacer tu obra. Tómanos en tus manos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.